Señor presidente, se ha Pido recibido silencio, por favor, en la para sala. esta sesión los siguientes documentos en cuenta. Tenemos oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública confirmando la asistencia de la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, doña Carolina Toá. También del Ministerio de Defensa se confirma la asistencia de la abogada señora Liselot Yáñez. Nos ha llegado también un reemplazo transitorio para esta sesión, la diputada señora Gloria Navellán, por el diputado señor Johannes Kaiser. Eso es todo, señor presidente, para la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Kaiser. Señor presidente, en vista de que no se encuentra la ministra para defender las indicaciones del gobierno, le propongo suspender la sesión hasta que llegue. ¿Está presente el Ejecutivo? Ya. Bien, pero ¿le parece que ofrezcamos la palabra sobre la cuenta mientras llega la ministra? Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Aquí no existen, ¿no? Bien. Suspendemos 5 minutos, ¿ya? Suspendida. Le damos la bienvenida a la señora ministra del Interior que acompaña esta comisión y a su equipo. Y por supuesto, vamos a pedirle al señor secretario que concluya el informe de la cuenta para luego comenzar el orden del día. Sí, solamente falta, señor presidente, un documento recibido mediante escritorio virtual a tiempo, mediante el cual el señor Jorge Alessandri le entrega reemplazo para esta sesión al diputado señor Lave, que está ya... No, solamente por esta sesión. Bienvenido, diputado Lave. Muy bien. Comenzamos entonces el orden del día. La presente sesión número 16 tiene como propósito la tramitación en particular del proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que señala. Reiteramos los saludos a la señora ministra. Del Ministerio de Defensa se encuentra la señora Liselot Yáñez, abogada del Ministerio de Defensa. ¿Está presente? Quizás si quiere participar, ¿no? Está bien. Entonces, bueno, corresponde continuar con el artículo 2, ¿no es cierto, señor secretario? De la página 2 del comparado. Sí, señor presidente, en efecto, en la página 2 del comparado se encuentra el artículo 2 del proyecto de ley que contiene definiciones, armamentos menos letal, cumplimiento del deber, legítima defensa y también uso de la fuerza. Respecto a este artículo, se presentó en primer término una indicación del Ejecutivo, una indicación sustitutiva porque reemplaza el artículo segundo por otro artículo que también, ¿cierto?, señala definiciones para los efectos de esta ley. Se entenderá por 1. Armamento, todas las armas o elementos regulados en la ley número 17.798 sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por decreto número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional. 2. Armamento menos letal, aquel armamento diseñado o destinado a ser utilizado en personas o grupos de personas y que en su uso esperado o razonablemente previsto tienen un riesgo menor de causar la muerte o lesiones graves. Se entenderán como tales las armas de fuego convencionales cuando se utilicen para disparar municiones menos letales. Armamento letal, aquel armamento diseñado para o destinado a ser utilizado en personas o grupos de personas y que en su uso esperado o razonablemente previsto tienen un alto riesgo de causar la muerte o lesiones graves. Se entenderán como tales las armas de fuego convencionales cuando se utilicen para disparar balas convencionales u otras municiones letales. 4. Objetivo legítimo es la finalidad que persigue el uso de la fuerza, la que debe estar en conformidad con la ley. Se entenderá como objetivo legítimo el deber encomendado al personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas de conformidad con lo anterior. 5. Uso de la fuerza, que es el empleo legítimo y excepcional de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, de conformidad con la Constitución y la ley, que se dirige contra una persona o cosa de acuerdo con los niveles de amenaza, resistencia o agresión. El uso de la fuerza se vale de medios físicos, ya sean mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos o de otro tipo, para ocasionar o influir en el comportamiento o causar daños materiales. El uso de la fuerza puede provocar lesiones e incluso la muerte.
No todo uso de la fuerza es apto o adecuado para el cumplimiento de los objetivos legítimos de la función policial. Hasta ahí llega la indicación sustitutiva ejecutiva del artículo 2, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, quedaron algunas consultas de la comisión pasada respecto al artículo 2. Y le ofrezco la palabra entonces al Ejecutivo, señora ministra. A don Rafael Collado. Sí, hicimos un trabajo de revisión de en qué parte del proyecto se van a ocupar las definiciones que estamos proponiendo. Y en ese sentido quisiera hacer una breve explicación de, por ejemplo, en el caso del armamento, que ya lo comentamos en la primera sesión a la comisión, que la lógica era remitirnos a lo ya existente en materia de definiciones en este punto y ir a la ley de control de armas. Y, por ejemplo, en el artículo 3 del proyecto, que trata del principio de necesidad, se utiliza la palabra armamento. El personal deberá utilizar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y de armamento. Ese sería el primer uso que se da a esta definición en el proyecto. También, por ejemplo, en el deber de advertencia que está en el artículo 6, también se hace el uso de la palabra armamento, ¿ya? Que en ese caso se dice, en caso de que sea necesario emplear armamento, darán una clara advertencia de su intención de utilizarlo. Adicionalmente a eso, señor presidente, siguiendo con el uso de estas definiciones, armamento menos letal se utiliza, por ejemplo, en el artículo 8, cuando se dice utilización de fuerza menos letal, uso de fuerza física y de armamento menos letal para alcanzar el objetivo legítimo perseguido. Asimismo, en el artículo 16, en la regla número 3 para las Fuerzas Armadas, también en la regla número 4, por ejemplo, se utiliza el concepto de u otros armamentos menos letales cuando se está distinguiendo de el armamento letal, armamento o dispositivos tales como proyectiles de pintura, gas pimienta, lacrimógenos, agua u otros. Asimismo, en la regla número 6, aplicable a las Fuerzas Armadas, en el artículo 16 que se propone en el proyecto, se utiliza u otro menos letal en el caso de la descripción de uso disuasivo de armamento destinado al lanzamiento de gases lacrimógenos. Asimismo, el armamento letal, que es otra definición, se utiliza en el artículo 16 también, en la regla número 8, que se dice uso de armamento letal. Finalmente, cuando ocupamos la palabra objetivo legítimo se ocupa, por ejemplo, en el artículo 3, cuando se habla del principio de legalidad, y se indica que la acción que realicen debe efectuarse dentro del marco de la Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que se encuentren vigentes y debe efectuarse atendiendo un objetivo legítimo. Asimismo, en el mismo artículo 3, cuando se habla del principio de necesidad, vuelve a utilizarse el concepto que está definido en el artículo 2 de objetivo legítimo, cuando se señala que el principio de necesidad solo se podrá utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesaria para el cumplimiento del objetivo legítimo. Y finalmente, la última definición que se propone, que es uso de la fuerza. En el caso de uso de la fuerza, se ocupa después en el proyecto, en el artículo 3, en el principio de proporcionalidad, cuando se dice el uso de la fuerza fuera de los parámetros permitidos conlleva las responsabilidades individuales por las acciones y omisiones incurridas. Y a su vez, en el artículo 6 del proyecto se establece en el deber de precaución que las operaciones y procedimientos deberán contar con una planificación adecuada que considere las precauciones necesarias para minimizar la necesidad de recurrir al uso de la fuerza. Nosotros podemos poner también a la disposición, por supuesto, de la Comisión todas estas como especificaciones donde se ocupan las definiciones. Nosotros ya habíamos hecho como Ejecutivo una explicación larga de cuáles son cada una de las definiciones, sin perjuicio de que puedan todavía quedar dudas, pero hoy día quisimos explicar dónde se iban a ocupar después en el proyecto. Sí, muchas gracias, señor Collado. Hay que señalar que esta es una nueva indicación que hace el Ejecutivo y usted está respondiendo a algunas consultas que se hicieron en la comisión pasada por parte de algunos parlamentarios. Entiendo el diputado Kaiser, el diputado Sánchez también hicieron consultas sobre esto. Solamente un paréntesis, quiero informar sobre un pareo para esta sesión entre el diputado Jaime Araya y la diputada Camila Flores. Le ofrezco la palabra al diputado Sánchez, le ofrezco la palabra al diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Si la nueva indicación que ha presentado el Ejecutivo, si tuviésemos alguna posibilidad de sacar copias para todos los presentes. Ah, ok, ya, perfecto. Muchas gracias. Sí. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que nada, saludar, por supuesto, a la ministra, sucesora. A ver, primero que nada, me gustaría saber, presidente, cómo vamos a avanzar con la votación, porque tenemos varias indicaciones que operan en simultáneo en relación con la redacción original. Yo creo que debiésemos ir
avanzando un número a la vez del artículo 2, y considerar también algunas indicaciones posteriores. Por ejemplo, en la página 4 hay una indicación de autoría del diputado Kaiser y mía, que tiene que ver con el cumplimiento del deber, que está ubicado en el numeral 2 del artículo 2, respecto de la cual la indicación del Ejecutivo contempla removerlo, eliminarlo. Entonces, primero que nada, me gustaría saber cuál va a ser el orden de la votación. Y solo para recordar, dado que ya ha pasado una semana de que discutimos esto, mi observación principal en relación con esto tiene que ver con, en primer lugar, la clasificación que se hace acá del armamento, en cuanto a si es menos letal o es completamente letal, por decirlo de cierta forma. Se habla aquí de en su uso esperado o razonablemente previsto. Esto, en mi opinión, es excesivamente relativo. Al final abre demasiado o deja tan abierto como está hoy día el margen de interpretación judicial que puede terminar exponiendo a soldados, también carabineros, en el fondo de un grado o rango bastante inferior, verse expuesto a juicios por decisiones, o procesos judiciales por decisiones que no les correspondían a ellos. Y esto se ve solo empeorado por el número 4, objetivo legítimo. Si pudiese poner orden, presidente. Les pido silencio, por favor, a la sala. Les pido silencio, por favor, a la sala. Muchas gracias. Esto se ve agravado por el concepto del objetivo legítimo, que lo que hace es relativizar la orden dentro del marco de la jerarquía militar y la jerarquía policial. Entonces, cuando tú dices que la legitimidad o no del uso de un arma conforme a una orden emitida por un superior jerárquico va a estar doblemente cuestionada, en primer lugar, por la naturaleza del arma, que un juez podría estimar que es letal y la otra que otro juez que era menos letal. Y además se podría cuestionar el objetivo en sí mismo. O sea, a ti te dieron una orden, pero tú debieses haber reparado la orden o rechazado la orden porque no cumplía con el estándar legal. Y me imagino que nadie acá espera que un soldado de tropa, un carabinero raso, un cabo, conozca en el fondo la redacción completa de esta ley, que va a terminar siendo bastante extensa. Entonces, la invitación es, bueno, a que tengamos más cuidado, y ojalá, yo por lo menos voy a votar en contra de la clasificación de armamento menos letal y letal, manteniendo solo armamento, y voy a votar en contra también del concepto de objetivo legítimo y votar a favor de el cumplimiento del deber, Silencio, como por estaba favor, en la en la indicación sala. presentada por el diputado Kaiser y la mía. Gracias. Gracias, diputado Sánchez. Le pido, por favor, silencio a los colegas y al público presente. Le ofrezco la palabra al diputado Longton, luego al diputado Kaiser. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, al señor Collado, agradecerle la explicación. Presidente, creo que acá tenemos una diferencia de fondo. Yo por lo menos estoy porque no se hagan distinciones por el tipo de armamento. Ni el Código de Justicia Militar ni el Código Penal distinguen los tipos de armamento. Debería ser armamento a secas. ¿Por qué? Porque si hay armamento menos letal, y de acuerdo a esta definición, y acá muy bien lo decía el diputado Chalper recién, en un uso esperado razonablemente previsto tiene un riesgo menor de causar lesiones menos graves. Armamento de fuego convencionales cuando se utilicen para disparar municiones menos letales. Esto se lo va a entregar al intérprete, que es un juez. Entonces, ¿qué pasa si ese carabinero o ese integrante de las Fuerzas Armadas mata a alguien con un armamento menos letal? Lo más probable es que se vaya preso, porque esta norma es esencialmente penal. Entonces, uno tiene que atender a las circunstancias del caso, y cada situación en particular puede ser muy distinta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vamos a hacer distinciones que ni el Código Penal ni el Código de Justicia Militar hace? Armamento queda lo suficientemente claro, porque además esta norma tiene una aplicación esencialmente penal, presidente. Entonces, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿un uniformado va a quedar más protegido con una definición pormenorizada, armamento menos letal, o va a quedar más protegido con la sola definición de armamento? Yo estoy seguro que va a quedar más protegido con aquello, porque no tiene la subjetividad que tiene la definición de armamento menos letal para efecto de enfrentar un proceso penal donde eventualmente una persona puede haber muerto por la utilización de un armamento menos letal, de acuerdo a la definición acá establecida. Y además que para efectos de utilizar el armamento, presidente, en general la regla no hace distinción para efectos de la eximente de responsabilidad penal.
Entonces, ¿por qué tendríamos que hacerlo en este texto legal, definiendo armamento menos letal de la manera tan subjetiva como se ha definido acá? Y si lo entregamos a un reglamento, eventualmente puede quedar incluso una ley penal en blanco. Es decir, le estamos entregando una norma que es penal, presidente, a un reglamento. Eso me parece que aumenta la ambigüedad, la subjetividad de la norma y la poca certeza que tienen que tener los uniformados y la policía al momento de un enfrentamiento. Muchas gracias. Gracias, diputado Longton. Le ofrezco la palabra a la señora ministra del Interior. Luego continuamos con las intervenciones de los parlamentarios. Presidente, a ver, quiero recordar primero que esta legislación tiene por objeto asegurar el buen uso de la fuerza por parte de los organismos que tienen su monopolio en representación del Estado, que son las policías. Y con eso se busca evitar, proteger a las policías de denuncias irresponsables y proteger a los ciudadanos de usos irresponsables de la fuerza. Si nosotros no tuviéramos esta norma, en una típica actuación policial donde se usan armamentos no letales o menos letales, por ejemplo en las manifestaciones públicas, estaríamos diciéndole a los funcionarios que pueden disparar bombas lacrimógenas a los ojos directamente y que están protegidos de cualquier responsabilidad. Eso estaríamos haciendo. Por supuesto, cuando un superior le dice a las fuerzas que están a cargo del orden público, actúe respecto a esta situación con bombas lacrimógenas o con, ¿cómo se llaman? Antidisturbios. ¿Pero cómo se llaman? No. Escopeta antidisturbio, eso presume un buen uso, no cualquier uso. Entonces, el funcionario puede decir, aquí el superior me instruyó a ocupar este armamento, este es el armamento que corresponde a esta situación, pero tiene que responder porque lo use correctamente. Porque el hecho de que esté autorizado no significa que puede ir a apuntarle a los ojos a una persona a 3 metros y está avalado por las normas de uso de la fuerza o por la orden de su superior. Por eso es importante esta norma. Ninguna de las auditores, ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas hicieron reparo en esto. Porque ellos tienen clarísimo que esto funciona así. Clarísimo que esto funciona así. Pero no tiene indicación. Y hoy día las normativas que están en ámbito reglamentario así lo establecen. Ahora, la diferencia con esto va a tener rango legal y por lo tanto más claridad, más certeza jurídica, no menos certeza jurídica. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Le ofrezco la palabra al diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, yo creo que la norma está mal redactada. ¿Por qué? Porque dice taxativamente, se entenderán como tales, en el caso del armamento menos letal, las armas de fuego convencionales cuando se utilicen para disparar municiones menos letales. ¿Qué pasa con los tasers? ¿Qué pasa con los palos? Por ejemplo, la Luma. ¿Qué pasa con otros instrumentos que puedan ser utilizados en el futuro, como por ejemplo armas de sonido, que también se están utilizando para el control de multitudes? ¿Qué pasa incluso con un carro lanzaagua? Que nosotros tuvimos el caso de personas heridas en razón de la utilización del carro lanzaagua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El armamento menos letal es solamente, de acuerdo con la comprensión, porque te hace una lista, dice claramente, se entenderán como tales, no como... Se entenderán como tales las armas de fuego convencionales cuando se utilizan para disparar municiones menos letales. Punto. Eso es lo que dice. Y el resto queda fuera. Entonces hay un problema de redacción claro en cuanto a lo que se considera como arma menos letal y lo que es un arma menos letal que está siendo incluido en el listado, que es un listado en este caso muy acotado. Segundo punto, señor presidente, y también lo representamos en su momento al Ejecutivo cuando terminamos la sesión acá. ¿Ya? Era entonces la comprensión del objetivo legítimo. Se entenderá como objetivo legítimo el deber encomendado al personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en conformidad con lo anterior. Debe estar en conformidad con la ley. Perfecto. Objetivo legítimo es aquel que a mí me da el mando. Es el mando el que tiene que determinar si ese objetivo es legítimo y es responsable. El mando es el responsable de determinar si un objetivo es legítimo o no. Una persona en terreno, a menos que sea una cuestión absolutamente evidente, como por ejemplo atacar un jardín infantil que está lleno de niños.
¿Me explico? ¿Ya? La persona en terreno tiene la presunción y debe actuar bajo la presunción de que la orden que está recibiendo es legítima. Y no puede ponerla en duda. Y si efectivamente, cuanto menos en los casos que son debatibles, y si efectivamente se comete un error por parte de la planificación o por parte del poder político que ordenó, quien es responsable política y penalmente tiene que ser el mando, no aquel que ejecutó la orden. Yo sé que eso molesta porque de alguna manera obliga también al poder político y a los mandos a trabajar con la acuciosidad que corresponde. No se corta el hilo por lo más delgado, pero también es hora de que se termine de cortar el hilo por lo más delgado y no podemos poner en duda la disciplina en razón de la inseguridad del mando político o militar en materia de establecer si un objetivo es legítimo o no. Y será entonces el tribunal el que tenga que determinar si el mando político y militar incurrieron en un error que sea justificable o si efectivamente cometieron un delito voluntariamente al momento de establecer el objetivo legítimo. Pero no puede ser que al soldado, al sargento, al teniente que está en terreno, se le cargue con la responsabilidad de determinar si un objetivo es legítimo, a menos, y eso lo repito, y eso ya está en la norma, a menos que sea absolutamente evidente que no lo es. Y para eso existe la facultad de todo soldado, suboficial y oficial, de representar una orden que es evidentemente un delito, y eso ya existe en este momento. Pero la responsabilidad de determinar qué es un objetivo legítimo, eso recae en el mando político y en el mando militar. Y es por eso que esta norma así no debiese quedar, porque de otra manera le pasa la responsabilidad a quien ejecuta, y eso no corresponde. Gracias, diputado Kaiser. Le ofrezco la palabra, si me permiten, para ir matizando, al diputado Soto. Por favor. Le ofrezco la palabra al diputado Castro. Gracias, señor presidente. Dos cosas. La verdad es que a mí me preocupa mucho esto, uso esperado y razonablemente previsto. Yo no entiendo cómo puede ser previsto de repente en una situación un taser, qué sé yo, eléctrico, si se lo puso en el estómago, se lo puso en la cabeza, si se lo puso en la cabeza porque justo estaba dado vuelta. No, eso es interpretación del juez. La verdad es que, por lo tanto, yo lo que quiero es pedir votación separada de este artículo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Consideramos su solicitud. Le ofrezco la palabra al diputado Araya. Gracias, presidente. En primer lugar, manifestar mi preocupación toda vez que se crearon categorías que hoy no están contempladas en la ley de control de armas. Aquí hay categorías, en el fondo, en razón de la finalidad del uso y no así de las características propias del arma. Entonces, dejamos en una situación al menos ambigua y poco clara cuál va a ser el criterio, la forma en que los tribunales van a enfrentar estas definiciones. Lo segundo, tengo algunas dudas de forma, tal vez muy superficial, pero en el número 1 hace referencia a la ley de control de armas, pero la ley de control de armas, en el mismo artículo 1 hace referencia a que son control de armas y elementos de que trata la ley, toda vez que, por ejemplo, en el artículo 2 habla de sustancias químicas inflamables o asfixiantes. Entonces, creo que hay que hacer una pequeña corrección ahí, porque no todo es armamento. Aquí se hace referencia a que todas las armas o elementos regulados en la ley son armamento, y yo creo que hay un montón de sustancias que no son armamento. Es que es una pequeña sutileza de la redacción. Lo segundo, en cuanto al número 2, de este armamento menos letal, aquel armamento, yo creo que hay aquellas armas destinadas o diseñado o destinado a ser utilizado en persona o grupo. ¿Se está pensando en que esto va a quedar en algún reglamento, en alguna otra parte específica? Yo creo que es importante poder aclararlo. Tercero, en el armamento, cuando se hace referencia al armamento letal, creo que se incurre en un error en la redacción cuando se utilizan para disparar balas convencionales u otras municiones letales. Por ejemplo, las balas es un tipo de munición, ¿ya? Y lo que corresponde es, en el fondo, municiones convencionales u otro tipo de municiones. Toda vez que la escopeta no dispara balas. Una escopeta de caza del 12 no dispara balas, dispara perdigones, que son de proyectiles múltiples. Entonces, creo que hay un error de redacción por desconocimiento en la materia. Lo tercero o cuarto es preguntarles
para el gobierno, por ejemplo, un arma PCP, que es un arma de aire comprimido, que podría ser equiparable eventualmente, por ejemplo, a un calibre 22. ¿Es un arma menos letal o es un arma letal? Porque hoy no está regulado y no me queda claro dónde podría quedar, dentro de qué categoría. Y eso se puede traducir en que gente pueda ir a parar a la cárcel o no. Y por eso creo que es una materia que tiene que quedar absolutamente claro. Gracias, presidente. Gracias, diputado Araya. Le ofrezco la palabra al diputado Leiva y luego al diputado Chalper. Muchas gracias, presidente. Mire, recordar que estamos en el artículo 2 de las definiciones. Pueden haber muchas particularidades, los podemos definir, pero es importante poner en contexto. Poner en contexto que hubo un acuerdo, no solo un acuerdo transversal, sino que una necesidad imperiosa de regular el uso de la fuerza a través de una norma de rango legal y no como sucede hoy día, que son infralegales reglamentos. Quiero traer a colación la circular número 1832 de Carabineros que regula el uso de la fuerza al día de hoy, de manera reglamentaria. Aquí no hay una gran innovación. Lo que se está haciendo es tomando efectivamente lo que ha funcionado y existe en el 1832. No recuerdo la circular de las Fuerzas Armadas que permiten, el decreto 8, que permiten el ejercicio de la fuerza en el norte, en estado de excepción constitucional. Porque además todo esto está basado en los principios que sustentan no solo esas circulares, sino también este proyecto de ley, que es la gradualidad en el uso de la fuerza. Y yo reitero siempre, esa gradualidad siempre implica que la gente, que el actor tiene superioridad, no es conmutativo, no es proporcional, pues siempre se trae a colación y se trata de motejar este proyecto con ese aspecto. Recordar que la circular 1832, que es la que utiliza Carabineros de Chile hoy día, lo enfrenta a distintas situaciones. 5 pasos establece el 1832. La cooperación, la resistencia pasiva, la resistencia activa, la agresión activa que recibe la gente y la agresión activa potencialmente letal que recibe la gente. Para cada uno de esos grados hay distintas formas de enfrentarlo. Por eso estas reglas de uso de la fuerza son importantes. Entonces cuando me dicen a mí, y esa es mi opinión, yo disiento quienes me anticiparon en la palabra, cuando se establece el objetivo legítimo, nada más amplio que lo que efectivamente establece la norma, que es objetivo el que persigue el uso de la fuerza, la que debe estar en conformidad con la ley. Perfecto, amplio. Cuando se habla de armamento hace una distinción, no solo en la referencia al armamento de forma genérica, como plantea por su intermedio presidente el diputado Araya, de la 1798. Claro, todo tipo de armamento y todo lo que se concibe dentro de esa norma. También los elementos e instrumentos a los cuales aludía el diputado Araya por su intermedio. Pero hace una distinción de armamento menos letal, que también lo incorpora las circulares, la 1832 y el decreto número 8, porque efectivamente no son los mismos medios de que dispone el agente para aquel que coopera, aquel que se resiste activamente, aquel que me agrede o a quien agrede de una manera potencialmente letal. Son elementos, y vuelvo a insistir, estas normas no solo están en resguardo de los manifestantes, eventualmente en el caso de un control de orden público, sino de las mismas policías. Es imposible analizar esta norma de manera aislada de la ley Naín Retamal, de la presunción de legítima defensa privilegiada que establece el artículo 10, número 6. Hoy día la aplicación de esa norma debiera estar en concordancia con el reglamento, con la circular 1832. Esa misma apreciación que realiza el tribunal la va a tener que hacer de acuerdo a la propia ley. Y eso es lo que estamos legislando hoy día. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Aprovecho la instancia para agradecer al diputado Leiva su rol como presidente de esta comisión. Muchas gracias, diputado. Igual le dimos los agradecimientos en la Comisión de Constitución. Pero, bueno, a título personal. Quiero informar sobre un reemplazo de la diputada Plasencia por Carol Cariola. Se requiere la aprobación unánime de la comisión, si lo permite la comisión. Un reemplazo. Sí, ¿le parece? Acordado. Le ofrezco la palabra a la diputada Plasencia por una moción de orden que me solicitó la diputada. Muchas gracias, presidente. Yo entiendo que este debate es necesario, sin embargo, ya hemos estado hablando sobre esto en la sesión anterior. Si fuera posible poner un tiempo acotado para que podamos avanzar.
Presidente, por favor. Vamos a acoger su requerimiento, diputada. Lo que pasa es que sobre el punto de moción de orden. Sobre el punto de ponerle un tiempo, yo creo que quiero solicitar Ya, pero continuemos con las últimas palabras. Tenemos solamente 2 palabras más que el diputado Schalper y el diputado Soto. Terminemos con los diputados que faltan y luego la palabra del Ejecutivo y votamos. ¿Ya? Sí, gracias, presidente. Muy breve. Hay un informe que hace la biblioteca del señor Guillermo Fernández, no, desconozco la fecha, que es bien interesante porque de alguna manera revisa esto desde el punto de vista de la legislación comparada. Y yo no sé si el gobierno ha tenido a bien revisar legislación comparada al momento de hacer esto, porque efectivamente no en todas partes, de hecho en las menos partes se construye esto sobre la base de lo previsiblemente razonable o los conceptos que aquí se han empleado, más bien se tiende a objetivar y no a subjetivar la eventual letalidad o no letalidad del armamento. Entonces, yo no sé si el gobierno, y hago la pregunta, ha tenido a la vista la legislación comparada. Después, presidente, a propósito de lo que decía el diputado Leiva por su intermedio, efectivamente estamos en la fase de las definiciones y eso va a ser relevante porque va a fijar probablemente el sentido y alcance de varias normas durante el texto que nos convoca, sin contar además que por el principio de especialidad y de temporalidad se va a pretender aplicar esta normativa con preferencia a ciertas normas generales y por eso esta fase de definición es tan importante. No digo nada muy nuevo, presidente, cuando digo que normalmente en el mundo del derecho las cosas toman importancia cuando se producen controversias. Por lo tanto, por su intermedio, cuando la ministra dice aquí lo que se busca es regular el buen uso, obvio, si el problema se suscita cuando hay un eventual mal uso o cuando hay una controversia sobre el uso. Por eso el alcance y el sentido de estas normas tiene que ser tan preciso, porque al final esto va a tomar sentido cuando alguien pretenda argumentar que en el uso de la fuerza había un uso ilegítimo. Recién ahí esto va a ser de interés para el derecho. Antes de eso, la verdad es que todos los días se producen entradas y registros a lugares. Entonces, por eso es tan importante la seguridad jurídica, tanto para aquel que va a ejercer la fuerza y que por lo tanto va a tornarse relevante eso cuando tenga que enfrentar un juicio, y también obviamente para la contraparte. Por eso para nosotros es tan complejo, presidente, o por lo menos para varios de nosotros, el que se usen conceptos jurídicamente indeterminados, porque al final eso va a dejar esto en manos, si me permite, diputado Soto, de un juez. Entonces, de nuevo, hacemos la pregunta, porque ya tuvimos esta controversia. ¿Cuáles van a ser los tribunales competentes para conocer las causas que tengan que ver con el uso de la fuerza? Porque si no son los tribunales que tienen un carácter especializado, esta interpretación se va a tomar desde el punto de vista de tribunales generales, y eso por lo menos para mí es importante. Yo en eso, presidente, por su intermedio voy terminando, cuando digo que aquí se van a usar bombas lacrimógenas para causar daño, me trae un triste recuerdo cuando se decía que la ley Naín Retamal se iba a traducir en una ley de gatillo fácil. Aquí hay que partir de la base de que el uso de la fuerza se emplea por parte de gente que está capacitada para aquello. Y por lo tanto uno podría pensar, y aquí me sumo a lo que decía el diputado Kaiser, de que lo relevante es cómo en definitiva se fija bien el objetivo legítimo, se fija bien las responsabilidades del mando, y en ese contexto se asumen las responsabilidades cuando hay abusos en ese ejercicio. Pero aquí partir de la base que hay que acotar minuciosamente, porque si no se decanta en ejercicio abusivo, a mí me parece que es una línea argumental que ya se vio en su minuto superada. Y por último, presidente, yo saber, porque una conversación que hemos tenido con expertos en temas de Fuerzas Armadas, especialmente más que de Carabineros, cuando se habla de objetivo legítimo, usted normalmente lo que aspira es que el mando civil y militar recibe digamos, por decirlo así, un marco de acción. Ese marco de acción muchas veces incorpora posibles efectos colaterales que nadie quiere, y el mando militar y civil tiene que firmar esa orden sabiendo que eso puede acontecer, de manera tal de que sea responsable de las consecuencias, porque si no en la práctica lo que se genera es una cosa etérea donde al final responden los que están en la cancha y no el entrenador, por decirlo en términos sencillos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. Le ofrezco la palabra la ronda de parlamentarios al diputado Soto para finalizar, por favor. Muchas gracias, presidente. Mire, la verdad que este debate que estamos sosteniendo es bastante absurdo, porque estamos discutiendo el artículo 2, que tiene definiciones que son estáticas sobre armamento menos letal, armamento letal, uso de la fuerza y objetivo legítimo. El uso de esas definiciones está en otros artículos. La manera en que van a operar en situaciones concretas están más adelante. Los tribunales que van a resolver las controversias que se den
para aplicar estas definiciones en movimiento, en la aplicación concreta, están más adelante. Todo esto, gran parte de las objeciones que hacen los colegas, probablemente van a ser materia de debates posteriores, porque están contempladas, pero no en la definición. Es como ver el Código Civil, discutir la definición de la ley y ampliar la discusión a todos los temas que tengan que ver con la ley. Más adelante se ve su aplicación dinámica para casos concretos. Por eso yo no entiendo el debate que está sosteniendo la oposición acá. No quiero creer que estén oponiéndose solamente para dilatar este proyecto, porque así ha sido. En el mes de agosto del año pasado comenzaron a darle urgencia, pasó la urgencia, es que no tengo cómo entender las objeciones que hacen. Y mañana se vence, presidente, mañana se ve... Evitemos el diálogo, por favor. Mañana se vence, Soto. presidente, la suma urgencia que colocó el Ejecutivo, y esta reunión debería haber sido convocada hasta total despacho para cumplir con la urgencia, si es que realmente queremos cumplir con la ley. Pero el debate que están sosteniendo, ampliándolo a niveles que están totalmente fuera de definiciones estáticas, no tiene ningún sentido. Más todavía, presidente, con esto concluyo, cuando cuestionan que se divida el armamento, las definiciones de armamento, en armamento letal y no letal, cuando son definiciones que tenían los reglamentos para el uso de la fuerza, Carabineros y la Fuerza Armada en el gobierno de Sebastián Piñera. Los decretos que utilizaban estas mismas nomenclaturas llevan la firma de Andrés Chadwick y Sebastián Piñera, y se operaban normalmente, nadie la cuestionaba, y yo he visto que han venido a agradecer acá, distintas autoridades civiles y militares, agradecer que son reglas simples, son reglas conocidas, son claras y no admiten interpretaciones confusas como las que quieren plantear acá. Por eso yo le pediría a los colegas de la oposición que dejen que avance el debate. Mire, si se rechazan estas definiciones se cae todo el proyecto, porque casi todas las normas que vienen más adelante hacen referencia a estas definiciones que distinguen en esto. Por eso les pido que permitan que existan reglas de uso de la fuerza, presidente. Gracias, diputado Soto. Punto final. Sí, diputado Benavente. Les pido, por favor, que acotemos las intervenciones para poder proceder a la votación. También quiero ofrecer la palabra al Ejecutivo para aclarar algunos puntos. Sí, gracias, presidente. Yo creo que aquí nosotros todos queremos que haya reglas de uso de la fuerza, pero que hayan unas adecuadas reglas de uso de la fuerza. No digo que estas sean totalmente inadecuadas, pero si estamos acá es para sacar entre todos unas normas adecuadas y no tampoco somos un simple buzón de ir aprobando todo, porque el diputado Soto está más apurado, digamos, por su intermedio, presidente. Seguramente. Y en tal sentido, presidente, a mí también me llama un poco la atención el concepto de objetivo legítimo. Dado que un poco señala, es la finalidad que persigue el uso de la fuerza la que debe estar en conformidad a la ley. Yo no sé si esto podrá ser posible, pero vamos a tener que estar obligando a todos los soldados o efectivos policiales a prácticamente hacer un curso en Derecho para saber si la orden que deben cumplir está o no en conformidad a la ley. Y en tal sentido, quizás debiera ser más adecuado que el objetivo legítimo esté en conformidad a lo mejor a un reglamento. Ahí no estamos legislando en blanco porque no estamos describiendo un tipo penal. Y el reglamento es mucho más fácil de sociabilizarlo para los efectivos, tanto militares como policiales. Pero la verdad es que esta definición de objetivo legítimo, que además puede afectar también lo que decía el diputado Kaiser, puede afectar la cadena de mando, porque a lo mejor también un soldado puede no solo representarla, sino que se pueden entrar a un problema de interpretación de la ley entre quien da la orden y quien la recibe. Se puede generar un problema, casi recurrir a los tribunales antes de llevar a efecto la orden. Entonces, la verdad que a mí me parece la definición de objetivo legítimo que se remita a la ley, a mí no me parece razonable, incluso me puede parecer hasta impracticable. Gracias, presidente. Gracias, diputado Benavente. Cerramos el debate. Entiendo que el diputado Kaiser tenía un punto para luego pasar al Ejecutivo. Muy breve, sí, diputado. Sí, señor presidente. Es que no se han hecho cargo de una crítica que es de redacción. ¿Ya? Pero ahora van a responder. Sí, pero un punto en la conversación. En primer lugar, yo presenté un proyecto de regla de uso de la fuerza un año antes de que apareciera el del Ejecutivo y tiene el respaldo hasta en el PPD. Nosotros trabajamos esto seriamente y hemos tratado de impulsarlo. No es responsabilidad nuestra que no haya avanzado.
Ahora, si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien. Y entre otras cosas, para hacerlo bien, tenemos que entender lo siguiente, que cuando yo en una norma, porque en derecho público está autorizado solamente aquello que está explícitamente redactado en la norma, cuando yo en derecho público escribo o redacto, se entenderán como tales las armas de fuego convencionales cuando se utilizan para disparar municiones menos letales, en respecto del armamento menos letal. ¿De acuerdo? Yo estoy haciendo una lista que se acorta dramáticamente. Es decir, eso es, nada más. Se entenderán, me explico nuevamente, se entenderán como tales las armas de fuego convencionales cuando se utilizan para disparar municiones menos letales. Ese es el armamento menos letal. Todo el resto queda entonces, por lógica, excluido. Porque lo único que se entiende, de acuerdo con la misma redacción del Ejecutivo, como armamento menos letal, es el armamento, son las armas de fuego convencionales cuando se utilizan para disparar municiones menos letales. Y todo el resto quedó fuera. Entonces hay un problema de redacción. Hay un problema de redacción que lo que hace es imposibilitar posteriormente el uso de otro tipo de medios. Y esta es una crítica que yo espero que se recoja, porque evidentemente no vamos a estar después teniendo que corregir la ley, porque resulta que no se nos ocurrió nada mejor que reducir la descripción de armamento menos letal solamente a aquellas que disparan municiones no letales. O sea, ¿me entiende? Aquí no hay una voluntad de bloqueo, aquí estamos con una voluntad de ayudar a que salgan unas reglas de uso de la fuerza que sean implementables también por usted, si es su gobierno. ¿Ok? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Diputada, estamos cerrando el debate, pero si es breve, le ofrezco la palabra. Solo quisiera hacer un llamado a los colegas de oposición a confiar un poco más en Carabineros y en las Fuerzas Armadas. ¿En qué sentido? En el sentido de que por una parte se habla de que cómo un carabinero va a poder prever qué es lo razonable. Se dice que cómo un carabinero va a actuar conforme a derecho si parece que no tuvieran formación en derecho. O sea, estamos diciendo que nuestras fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas son unos ineptos porque de esto no tienen conocimiento alguno. Me parece que por ahí no va la cosa. Segundo, yo pediría que cuando leemos las definiciones y con un mínimo de enmarque jurídico, no leamos la frase, sino que leamos el artículo, porque la suma de las palabras dan como consecuencia un sentido que permite aclarar el concepto. Muchas gracias, diputada Frías. Le ofrezco la palabra, si me lo permiten, a la señora ministra del Interior para aclarar todas las dudas, consultas, preguntas que se han hecho. Luego pasamos a la votación, si les parece a los diputados. Gracias, presidente. Vamos a responder a medias. Primero Rafael y yo en un segundo momento. Perfecto. Les pido silencio, por favor, para escuchar la respuesta del Ejecutivo. Muchas Señor Collado. gracias. Sí, aclarar un par de ideas generales sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley busca regular legalmente las reglas del uso de la fuerza. Por lo tanto, hay una parte del proyecto que busca crear reglas y otra que está estableciendo cómo se va a usar la fuerza, ¿ya? O en este aspecto, como por su intermedio, señor presidente, comentaba el diputado Leiva, estamos creando definiciones que van a ayudar a crear las reglas. Esas reglas, de acuerdo con el artículo 11 de este mismo proyecto de ley, en la materia de armamento letal y menos letal, van a quedar a un reglamento que va a tener que describir qué armas son letales, qué armas son menos letales, qué municiones van a poder ocuparse en cada una de ellas. Eso, ¿por qué lo explico de esta manera? Es porque a los funcionarios policiales que, por su intermedio, como decía la diputada Fríes, entienden esto porque lo ocupan hace años a través de sus circulares, no se les exige ser profesores de derecho penal. Lo que sí se le va a exigir con este proyecto de ley es a aquellos que creen los reglamentos, que sigan lo que dice la ley de armas y el reglamento de armas, que establece cuáles son las armas de baja letalidad, porque es un concepto que ya se ocupa, por ejemplo, en el reglamento de la ley de armas, se ocupa armas de baja letalidad. No es para que el funcionario tenga que distinguir el uso esperado razonablemente previsto en este momento de la norma. Lo que busca es que en el reglamento quede claro cuáles van a ser las armas menos letales. ¿Cuáles van a ser las armas menos letales? Que van a tener que ser aquellas que en su uso esperado y razonable tienen un menor riesgo de causar.
Eso va a ser lo que, por ejemplo, cuando se use la fuerza por un carabinero o un PDI en la etapa, por ejemplo, número 4, sea lo que tenga que ocupar. Porque utilización de fuerza menos letal, como lo propone el proyecto, es el uso de la fuerza mediante armamento menos letal. El armamento menos letal puede, y efectivamente puede ocurrir aquello, puede primero ser ocupado porque se recibe una orden para ocuparlo de manera letal, o puede ser ocupado de manera desproporcionada con efectos letales. Eso es así. Eso lo podemos decir de un tenedor, de un cuchillo de mantequilla. Ahí todo puede ser efectivamente letal en su mal uso. Pero estas son reglas. O sea, con un cuchillo mantequillero uno puede matar a una persona. Pero eso no significa que esta definición tenga como objetivo inmediatamente decirle al funcionario lo que tiene que hacer. No, es el reglamento que estableció la ley va a tener que determinar cuáles son las letales y las menos letales, para que cuando en el reglamento, en el uso de la fuerza, se tenga que ocupar, por ejemplo, la etapa número 4 o la regla número 5 o la regla número 6 en el caso de la Fuerza Armada, hay una dirección clara de cuáles son los armamentos permitidos y cuáles son los armamentos que no van a estar permitidos para esa etapa. Va a haber discrecionalidad, o sea, va a tener que el funcionario en algún momento ocupar su discernimiento, por supuesto, y por su intermedio presidente, lo que decía la diputada Fríes, eso ya lo saben hacer, tenemos que confiar más en nuestras fuerzas porque eso ya lo saben hacer, lo ocupan desde hace décadas. En relación a eso, si es que un funcionario recibe una orden para ocupar su armamento menos letal de una manera desproporcionada, en el decreto 2460 de la PDI se establece cuál es el modo de seguir. En el artículo 334 se establece la forma en que tiene que seguir el funcionario de las Fuerzas Armadas. Toda la reglamentación de Carabineros establece qué es lo que se tiene que hacer para lo que se conoce en términos generales las reglas de obediencia debida. ¿Ya? En instituciones jerárquicas hay una obediencia debida y se establece cómo se tiene que realizar esa orden, qué es lo que se tiene que hacer para representarla y cuáles son las consecuencias de aquello. En el principio de responsabilidad que está en este proyecto se establece la responsabilidad de los mandos que efectivamente puedan corresponder si es que eso ocurre. Y eso no es una responsabilidad de aquellos que, realizando el acto mediante audiencia debida, ejecutaron un acto que fue mandatado de una manera desproporcionada. Otra cosa, y distinta, es que en el uso de la fuerza se cometa un acto erróneo, que se tenga una errónea representación de la realidad al momento de hacer uso de la fuerza menos letal y se termine causando la muerte de una persona. Eso, como les decía, sí, creo que tuve la oportunidad de comentar en la comisión la semana pasada, eso es un problema de teoría de derecho penal que se llama teoría del error. Y eso significa que cuando una persona, haciendo un uso razonable y esperado de un arma menos letal, causa la muerte de una persona por error, y si ese error es invencible, eso lleva a la exención de responsabilidad penal. Eso es lo que dice la dogmática del derecho penal desde hace... conceptos al uso de la ley de reglamento de armas por su intermedio, presidente, para contestarle al diputado Araya, que hizo el comentario que estaba mal expresado, es que dice balas u otras municiones, ¿ya? No solo balas. Y en relación a elementos, que es lo que se dice en la definición de armamento, es porque la ley 17.798 regula elementos que son considerados armas, como los bastones retráctiles o los teaser. Eso la ministra quería... Muy bien, si les parece, vamos a ofrecer la palabra a la señora ministra y luego damos unos puntos. No, segunda. Les pido silencio. Le ofrezco la palabra a la señora ministra, por favor. A ver, presidente, quisiera terminar de responder las dudas que se plantearon. Después la comisión decidirá cómo continuamos. A mayor abundamiento, que quede claro en la sesión,
no es el funcionario el que decide al ojo si un arma es letal o no es letal. Eso lo establece un reglamento. Ahora, dado que el arma no es letal y dado que tiene un uso previsto de un cierto tipo, si se cumple su utilización correcta, ciertamente estamos en la hipótesis de un buen uso de la fuerza. Ahora, un arma menos letal, como se ha dicho aquí, ocupada de manera incorrecta, puede transformarse en un arma letal. Y ahí estaríamos ante una responsabilidad. Quiero poner acento, presidente, en el argumento circular que aquí se da muchas veces. Cuando se establecen normas es para dejar claro cuál es un comportamiento permitido y cuál no. No es que se esté suponiendo que va a haber un comportamiento no permitido, es que se está regulando cuál es el comportamiento permitido. Entonces no es que aquí estemos suponiendo que los funcionarios van a actuar mal, sino que nos estamos precaviendo de los funcionarios que pueden llegar a actuar mal. Entonces, las normas legales son así. Cuando uno dice con la luz roja pare, no está diciendo todas las personas son unas criminales que quieren pasar con luz roja. Están diciendo el que se pasa con luz roja va a estar sancionado por la ley. Entonces, eso es lo que busca esta normativa. La redacción que se refiere el diputado Kaiser, que él interpreta de una cierta manera, probablemente hay que hacerle algún mejoramiento si se entiende así, pero quisiera que, si es posible, que lo miraran los integrantes de la comisión. La norma tiene una redacción que es general, que se refiere a qué es un armamento menos letal. Después tiene un punto seguido y hace referencia a las armas de fuego para decir, las armas de fuego, que en general son armas letales, cuando se ocupan con munición no letal, no son armas letales. Eso es lo que quiere decir. Establecer ese concepto de que un arma que en general cae en la categoría de arma letal, cuando se ocupa con munición no letal no lo es. ¿Quién decide cuál es la munición no letal? No la ley, va a ser el reglamento. Porque aquí imagínense, aquí se han mencionado 2 o 3 casos, puede haber N casos y aparecen todo el tiempo. Tecnologías nuevas, armamentos nuevos, que no vamos a, por ley, legislarlos. Para eso hay mecanismos, hay especialistas, hay espacios donde se está haciendo permanentemente esa revisión. Creo que es importante también en esto, presidente, porque se vuelve sobre este punto varias veces, cuando se saca a colación el tema de Naín Retamal. A ver, en Naín Retamal hubo una discusión en este Parlamento y se logró un acuerdo en el Senado. Efectivamente, se habló con mucha preocupación de ese proyecto, porque en alguna fase de su tramitación, quiero recordar esto, quizás se olvidó, en alguna fase de esa tramitación, ese proyecto llegó a decir, el mando solo tendrá responsabilidad si da instrucciones directas y legales a los funcionarios. Por lo tanto, el mando, si tiene funcionarios cometiendo ilegalidades que no le instruyó y no los detiene, no tiene ninguna responsabilidad. Si no hace nada a propósito de una actuación abiertamente ilegal, pero que no fue instruido directamente por ellos, no hay ninguna responsabilidad. Entonces, ese proyecto estuvo en varias fases de su tramitación. Estoy dando un ejemplo de varios que se pudieron corregir en el Senado y después ratificar en la Cámara, después de que en alguna de sus versiones contempló normas que eran, francamente, totalmente salidas de los límites. En ese contexto se dio ese debate, no a propósito del texto final de ese proyecto, sino algunos de los textos transitorios que tuvo, digamos, durante la tramitación. Y por último, presidente, respecto a los tribunales. Este es un proyecto de reglas de uso de la fuerza, no de jurisdicción penal. Este no es un proyecto para discutir de qué tipo de tribunal es la jurisdicción por estos casos. Aquí no estamos haciendo ninguna normativa sobre la jurisdicción. Eso está establecido en otra legislación previa que aquí no se está discutiendo. No es parte del tema del proyecto qué tribunal es competente. Solamente las reglas que establecen cuándo hay uso correcto o no de la fuerza. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora ministra. Sí, vamos a votar. Sí, vamos a votar. Voy a dar 3, me han hecho 3 solicitudes, les voy a pedir que sean extremadamente breves para diputado Benavente. Breves, por favor. Presidente, entiendo que se pidió votación separada de cada uno de los numerales del artículo Sí, segundo, vamos a explicar eso. Y así se va a votar. Así va a ser, sí. Diputado. Gracias, presidente.
Presidente, esperar que el diputado Soto haga su reunión aparte. Gracias, diputado. Presidente, saludar al Ejecutivo, saludar a todos los presentes, agradecer al señor Leiva, al diputado Leiva por su conducción en el anterior. Presidente, lo que no puede quedar instalado acá es que nosotros no confiamos en Carabineros. Porque este proyecto lo que busca es precisamente que Carabineros confíe en nosotros. Y es por eso que estamos elevando esta discusión. Entonces, que el Ejecutivo o algunos parlamentarios, cuando quieren instalar que nosotros no confiamos en Carabineros, ojo, que este proyecto tiene que ser a la medida de Carabineros, a la medida para poder protegerlos, porque lo que va a pasar es que si este proyecto sale malo y empezamos con discusiones ideológicas sesgadas y no ponemos a Carabineros en el centro, lo que va a pasar es que finalmente yo le tengo más miedo a los jueces que a los Carabineros. Eso para que quede súper claro, porque quien va a interpretar esto después, cuando esté mal hecho, van a ser los jueces. Gracias. Y en vez de Carabineros muertos, vamos a tener a Carabineros encerrados, o ambas. Entonces pongámonos serios, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra final al diputado Kaiser. Breve Muchas también. gracias, señor presidente. A ver, una propuesta y una presentación. Ustedes se acordarán, primer año de Derecho, Introducción al Derecho, pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen nos dice que un reglamento no está por sobre el... Disculpe, ahí está. A ver, la pirámide de Kelsen nos dice que los reglamentos no están por sobre las leyes. Si la ley es taxativa en materia de cuál es el armamento no letal, entonces un reglamento no puede subsanar esa deficiencia de la ley. Punto. Entonces, y ahora mi propuesta al Ejecutivo, si ustedes ponen simplemente o borran la frase final que dice se entenderá como tales las armas de fuego convencionales cuando se utilizan para disparar municiones menos letales, el tema se soluciona. No es tan difícil. Bien. Porque se elimina esta exclusividad en la descripción. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Bien, conforme entonces corresponde votar el artículo segundo. Diputado, la ministra acaba de salir para analizar la posibilidad del diputado Kaiser. ¿Se nos da un segundo? Bueno, mientras esperamos a la ministra, diputado Araya, le ofrezco la palabra, le pido silencio a la sala y de ahí vamos a votar. ¿Ah? Lo vamos a invocar a Diputado Araya, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Les pido silencio, por favor. Diputado Araya tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quiero hacerme cargo de lo que ha dicho por su intermedio el diputado Kaiser en orden a que separar la votación y eventualmente que solo haya una definición de armamento y no una distinción va a hacer que esta norma sea un problema. Por lo tanto, creo que sería bueno ver la posibilidad de buscar una fórmula de redacción que permita hacer la distinción. Yo quisiera sugerirlo, no sé si no votar ahora en este instante, porque sin esa diferenciación de aquí hacia adelante es un problema. Y básicamente lo que ha dicho el diputado Kaiser, o sea, no es solamente las armas de fuego, hay otro tipo de elementos que se utilizan que podrían tener una interpretación errada. Bien, gracias, diputado Araya. Le solicito... Como tales, queda como si fuera eso lo único. A ver, yo quiero plantearle, señora ministra, Excepcionalmente, sí. les pido silencio, por favor. Señora ministra, nosotros vamos a proceder a votar votación separada, el inciso primero, también votar por separado los números, ya después el inciso segundo y el tercero. Pero es cierto lo que dice el diputado Araya también, o sea, cómo va a quedar este texto después si es que de aprobado o rechazado. No sé si usted plantea alguna sugerencia, alguna propuesta de redacción, de mejora. Sí, presidente, votamos. Es que quizá lo que puede ayudar es que a propósito de esta digamos, frase respecto a las armas de fuego, quizá puede quedar claro que lo que se trata de establecer es una excepción. O sea, excepcionalmente se entenderán como tales las armas de fuego cuando ocupen munición no letal. Si quizá ahí es más claro, que no se refiere a que son tales las armas de fuego y parece que es esas y ninguna otra arma, o sea...
Se entenderán también como tales. Se podrán entender también como tales las armas de fuego cuando ocupen munición. No tenemos problema, el sentido es el mismo. Si es más claro, perfecto. ¿Sí? Sería, ¿se entenderán? Sí. Se entenderán también como tales las armas de fuego. Se entenderán también. ¿Cómo está? Se entenderán también como tal. Si le parece, como tales. si le parece, se pueda presentar una indicación, por favor, Sí, una indicación, y agregar un también. una indicación parlamentaria, quizás, o eso lo firman los parlamentarios. ¿Cuál es eso? Sí. Para intercalar el término también, después del primer punto seguido, a continuación de se entenderán. Ah. Es que no, tiene que ser la palabra, lo voy a escribir tal cual con lo incorporado. ¿Sí? Sí, ese, así. ¿Te lo debo acá? No. O sea, si quiere parta por votar armamento y después yo... Bien. Si les parece, señoras y señores parlamentarios, iniciamos la votación mientras se redacta la número 2 del inciso segundo. Ya, perfecto. Bien, comenzamos entonces, señor secretario, la votación por separado. Indicación por separado. Vamos a votar el artículo 2 con la indicación sustitutiva, pero por separado, por número, el inciso primero. Estamos terminando. Se va a terminar de redactar, pero mientras avanzamos con el número 1. ¿Ya? Vamos a... señor secretario, Sí, le gracias, ofrezco señor la palabra, presidente. les pido silencio, por favor. Como usted lo ha dispuesto. Les pido silencio, estimados se abre colegas. votación separada y se votará este artículo que está compuesto por 5 numerales, ¿cierto? Cada uno. Espera, señor secretario. Oye, les pido, por favor, les pido silencio, por favor, para avanzar con la votación. Diputada Navellán, les pido silencio, por favor, para que escuchemos al secretario, iniciemos la votación por separado, por favor. Gracias, señor presidente. Primera votación, de forma separada, que es el numeral 1, que incluye, por supuesto, el encabezado del artículo. La número 1 dice armamento, todas las armas o elementos regulados en la ley número 17.798 sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto número 400 de 1967 del Ministerio de Defensa Nacional, número 1 de la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Votación. Bien, gracias, señor presidente. Tenemos a don Cristian Araya. Lo que hizo fue redactar el número 2. Presidente, ¿por qué no tomamos? Yo creo que esto da para unanimidad. Si les parece votación unánime, la número 1, no. La definición de armamento. La definición de armamento. ¿Les parece? Votación unánime. ¿Unánime? Se aprueba. Vamos con la, estimados colegas, la número 2. La número 2 con la redacción del Ejecutivo, que está abierta para la firma y el patrocinio por parte de los parlamentarios. No, la 2. Armamento menos letal. Con las observaciones y mejoras del diputado Kaiser. Sí, que quedaría ser... Sí, si quiere la leo, presidente, como para que quede... Que mi letra yo sugiero que lo lea el que escribió la... Vamos a creer, vamos a creer. No, sí. Armamento. 2. Armamento menos letal. Aquel armamento diseñado destinado a ser utilizado en persona o grupo de personas y que en su uso esperado razonablemente previsto tiene un riesgo menor de causar la muerte
o lesiones graves. Se entenderán también como tales las armas de fuego convencionales cuando se utilicen para disparar municiones menos letales. Bien, como no hay unanimidad respecto de esta... 0-0. Vamos de la número 2. Les pido silencio. Por favor, les pido silencio. Vamos a votar. Vamos a votar, diputado Kaiser. Es que estamos en votación. Usted ya hizo la sugerencia. Ya, gracias, señor presidente. No, si ya lo acaba de leer. Perfecto. Señor Collado. Está acá. Después le explico lo que dice el secretario. Gracias. Difícil. Señor presidente, en votación el numeral 2 del artículo 2 en base a la indicación que se acaba de presentar y que ha sido suscrita por el señor presidente de la comisión, señor presidente, para que ponga su mosquita acá. La suscribe, a ver, colega, la suscribe el diputado Lavé, el diputado Kaiser. ¿Quién más suscribe la indicación? Orsini, Plasencia. ¿Tú también? Ya, ya tenemos ya. La diputada Fríes. El diputado Winter. Bien. Ya, estamos bien, entonces. Sometemos votación. Varios firmantes. Entonces, numeral 2, indicación de los diputados señores Lavé, Kaiser, Orsini, Alejandra Presencia, doña Lorena Fríes, don Gonzalo Winter. También. Don Cristian Araya, por favor. La indicación. Abstención, don Cristian Araya. Don Jorge Alessandri. Abstención, don Jorge. El señor Lavé. A favor. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor de la indicación. Doña Alejandra Plasencia, que también representa a la diputada Cariola. A favor. A favor. 2 votos. Don José Miguel Castro. Contra, señor secretario. En contra, don José Miguel. Doña Lorena Fríes. A favor, secretario. A favor, doña Lorena. Don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos. Don Andrés Joanet. A favor. Don Henry Leal. A favor. Don Raúl Leiva. A favor y a favor. Don Andrés López también con 2 votos. En contra, señor secretario. En contra. El criterio de la subjetividad se va a mantener y esto va a ser entregado a un juez y yo no estoy dispuesto a que eso pase y termine un policía uniformado en la cárcel, precisamente porque el uso esperado y razonable era distinto al resultado que finalmente ocurrió, que podría haber sido la muerte. Así que en contra. En contra, don Andrés Longton. Don Johannes Kaiser. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. A favor, don Johannes Kaiser. Doña Maite Orsini, con 2 votos también. A favor, presidente. A favor, doña Maite Orsini. Don Luis Sánchez. Voy a votar en contra, señor secretario, porque considero que, abstención, porque considero que de todas maneras se mantiene acá la discrecionalidad para los jueces y puede eventualmente interpretarse un uso esperado razonablemente previsto distinto a quienes están realizando las operaciones en terreno. Así que no me parece, me abstengo. Abstención, señor Sánchez. Don Diego Schalper. Sí, presidente, pese a que la corrección se ha quedado, en mi opinión, solamente en lo accidental, o sea, el aporte que ha hecho por su intermedio el diputado Kaiser es lo accidental del artículo. A mí lo preocupante, y me sumo a lo que ha dicho el diputado Longton, es dejar lo razonablemente previsto, me parece una cosa más bien subjetiva, en mano de interpretación, que además la ministra por su intermedio ha aclarado que no va a ser en sede especializada, y por lo tanto me parece que dejar eso abierto así deja un riesgo de incerteza jurídica, así que yo voto en contra. En contra, señor Schalper. Don Leonardo Soto. Voto a favor del numeral 2 con la indicación Kaiser Fríes. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. A favor también. Y señor presidente. Abstención, señor presidente. Tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 a favor. 1, 3 en contra. 1, 2, 3, 4 abstenciones. A ver, el primero tenemos Araya. No, Araya. Araya por abstención. Don Jaime María tiene varias. Ya no, acá el segundo tenemos don Cristian Araya. Son demasiados, así que hay cuenta. Alessandri, abstención. La B, 1. Doble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Orsini tiene 2 también. Antes tenemos igual, pero después. ¿De dónde? Orsini tiene 2. Sí, te llevamos 13. 13. Él tiene otro 13. otro modo. 14, 15. Como que son 15. Sí, yo he estado con él y es como Está bien, que no está sé, bien, está bien. es como 15. distinto y él tiene otra forma de verlo, pero 15, 4, tiene 4. respuestas que son más certeras. Él va a exigir ¿Por mucho más. ¿Qué me falta aquí en contra entonces? A él le tendríamos que preparar mucho más, Castro, eso sí, en lo contra. único. Pero Lonton por 2. Ya, 15, 4, 4, presidente. Un poco enredado. Bien. 15.44 se aprueba entonces la definición de armamento menos letal, se aprueba. Funcional alianza Kaiser-Fries. Bien, continuamos con la tercera votación, son bromas, es para distender la comisión. Vamos con la tercera, señor secretario. Perfecto. Esa es la colita. Ya. Estamos en votación. Sí, señor presidente. Estamos en votación. En votación, entonces ahora corresponde el numeral 3 del artículo segundo. Numeral 3 del artículo segundo, conforme aparecen. No existe unanimidad, vamos a votar en... Bien, don Cristian Araya. Abstención, don Cristian Araya. Don Jorge Alessandri. Numeral 3. Sí. Abstención, don Jorge. Estamos en votación. Les pido silencio, por favor. Les pido silencio, estamos en votación. Numeral 3. Letal. Numeral 3, armamento letal. Es que acá no hay ajuste. No. Diputado a la vez. Abstención. Don Gustavo Benavente. Abstención. Abstención, don Gustavo. Doña Alejandra Plasencia y también por doña Carol Cariola. 2 votos. Contra yo. Diputada Plasencia. Diputada Plasencia. A favor. A favor. Tiene 2 votos. José Miguel, perdón. En contra, don José Miguel. Doña Lorena Frías. Pues solo quiero decir que en este caso a lo mejor se podría haber aclarado poniendo solo se entenderán como tales armas y que hubiera sido la contraparte del punto número 2. Pero si está claro, yo a favor. A favor, doña Lorena Fríes. Don Marcos Ilavaca, a favor también. Don Andrés Joanet. Abstención. Don Henry Leal, abstención. Don Raúl Leiva. Les pido silencio, por favor. Estamos en votación. Diputado Araya. Muchas gracias, secretario. Claramente, como definimos armamentos no letal, corresponde ahora definir armamento letal. A favor, presidente. A favor. Don Andrés Longton. En contra. En contra. Don Johannes Kaiser. Voy a justificar mi voto, señor presidente. El armamento letal, dice aquí, se entenderán como tales. Tenemos la misma dificultad que teníamos con el artículo anterior. Se entiende, o yo lo entiendo cuanto menos, como una reducción a las armas de fuego convencionales cuando se utilizan para disparar balas convencionales u otras municiones letales. Siendo que existe, por ejemplo, la bomba Molotov, existen los cuchillos, existen las hachas, existen una serie de otros implementos que pueden ser utilizados y que en su utilización razonable
pueden acarrear la muerte. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Entre otras cosas, porque el armamento letal, la definición de armamento letal, también va a ser utilizada a la hora de analizar si el atacante o potencial atacante a la fuerza pública está armado con un armamento letal. Y en ese sentido, quedamos con el mismo problema que teníamos antes. Una descripción taxativa de lo que es armamento letal. Y yo creo que eso no puede quedar en la ley, lo lamento mucho, yo voto en contra. Muchas gracias. Don Johannes Kaiser, en contra. Doña Maite Orsini, con 2 votos. Sí, presidente, también quisiera argumentar mi votación para que quedara en la historia de la ley. Les pido escuchar, por favor, a la diputada Orsini. Estamos en votación. Gracias, presidente. Me preocupa, Diputado Lavé, por favor. si me permite, diputado Evitemos el Lavé, diálogo, por favor. Su reunión aparte. Presidente, me preocupa que, dado que argumento menos letal, le cambiamos la redacción y pusimos que también se entenderá que son armas menos letales las que se señalan ahí en argumento letal, o sea, en armamento letal, cuando no señalamos que también se entiende, se puede interpretar que en la primera es amplia y la segunda es taxativa porque no tiene la palabra también se entenderá, y eso dejaría fuera otras armas letales como podría ser una granada, por ejemplo, que puede ser usado por las Fuerzas Armadas en alguna situación o alguna otra arma no letal. Quisiera despejar esa posibilidad en la historia de la ley, que entendamos que este es uno de los tipos de armas letales, pero que existen otros más. Así lo entiendo, y por ese entendimiento, a pesar de que cambiamos la redacción del inciso anterior, voto a favor, entendiendo que no es taxativo. A favor, diputada Orsini. Tenemos entonces 2 votos a favor. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, secretario. Yo acá me voy a abstener también. Se mantiene dentro de la redacción este elemento de lo que es el uso esperado o razonablemente previsto. Como dije antes, ¿quién va a definir cuándo es razonablemente previsto, cuándo es el uso esperado, el efecto que ello pueda producir? Ya tenemos la experiencia de lo que ocurre en los tribunales, ya tenemos la experiencia del criterio que se le aplica a soldados con criptos, en el fondo clase, tropa, también a carabineros rasos. Ese es el criterio que se les aplica hoy día. Entonces, con estos conceptos que después pueden torcerse en tribunales, yo no estoy de acuerdo, voy a abstenerme. Abstención, diputado don Luis Sánchez. Don Diego Chalper. En contra. En contra, don Diego. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo quiero hacer la advertencia a la comisión, si me permite, que al rechazar la definición de armas letales, va, por ese solo hecho y como consecuencia de aquello, cada vez que las policías o terceros sufran agresiones de carácter letales y funcionarios de las Fuerzas Armadas o policías no van a poder utilizar el armamento letal que tienen, porque no va a estar aprobado. Esta norma, si es que se rechaza la definición de arma letal, va a impedir que las Fuerzas Armadas y la Policía usen armas letales, aunque las agresiones que tengan sean de esa naturaleza. Y los van a colocar en la indefensión y los van a colocar en un riesgo de vida, porque ustedes rechazan la definición de arma letal. Yo no sé qué pretenden con aquello, pero háganse cargo de las consecuencias de una ley que no va a permitir que los que ustedes quieren proteger, y nosotros también, no tengan el armamento que necesiten. Por eso yo voy a aprobar la definición de arma letal para que puedan ser utilizadas cuando corresponda. Aprueba don Leonardo Soto. Don Gonzalo Vinter. A favor. A favor, don Gonzalo Vinter, señor presidente. Abstención, señor presidente. Vamos a sacar la cuenta. ¿Cuántos integran esta comisión? Pero está bien, pero es que nosotros entendíamos que era natural, yo veo que la otra estaba eso. 8. Se rechaza. Era obvio. 8. Se rechaza. Se rechaza. ¿Ya? Se rechaza. ¿Ah?
10 votos a favor, 5 en contra, 8 abstenciones. Bien, 10 votos a favor, 5 en contra, 8 abstención. Se rechaza el número 3. Si les parece, el número 4, entiendo que existe una opinión común para aprobarla. ¿No? Bien. ¿La 4? No, la indicación es la 5, entiendo. Objetivo legítimo. ¿Les parece? Estamos en la 4, objetivo legítimo. ¿Les parece aprobarlo por unanimidad? ¿Qué cosa? La 4. Presidente, yo también voy para allá. Es que el número 3 la acabamos de rechazar. A ver, ¿les parece si... En la página número 3 se votó la del Ejecutivo. Hay otra indicación que eventualmente podría, presidente, con el ánimo de subsanar la problemática, poder estirar un poquito el reglamento. Usted no lo tira nunca. Y efectivamente poder modificarlo. Presidente, les pido... A ver si... diputado Leiva, lo que tenemos que hacer es reabrir el debate sobre el punto 3 rechazado. Para eso requiere unanimidad en la comisión. No existe la unanimidad para reabrir el debate, por lo tanto se entiende por rechazado el número 3. El número 4 de objetivo legítimo, les he planteado, por lo que escuché, que había cierto consenso, si les parece aprobarlo de manera unánime. Ya, perfecto, vamos a votar entonces. Vamos a votar el número 4 en votación. Bien, señor presidente. En votación, como silencio, usted lo ha por favor. dispuesto, en votación, el numeral 4. Silencio en la sala. Espere, señor secretario. Oye, en votación, les pido silencio, por favor. No sé. Señor secretario. En votación numeral 4, don Cristian Araya. En contra. En contra, diputado don Cristian Araya. Don Jorge Alessandri. A favor, don Jorge Alessandri. Don Cristian Lavé. Lo dejamos para el final. Don Gustavo Benavente. En contra. En contra, don Gustavo. Diputada doña Alejandra Plasencia y además... A favor. Muy bien, tiene 2 votos acá, doña Alejandra Plasencia junto con doña Carol Cariola. Don José Miguel Castro. En contra, don José Miguel. Doña Lorena Fríes. Secretario, yo solo quiero decir acá que de ganar aquí una posición en contra, esto es prácticamente un charquicán, porque la verdad es que en el caso de la Fuerza Armada, en el caso de Carabineros, se requiere del objetivo legítimo y tiene que estar definido. Entonces me parece que, digo charquicán porque hay mucha mezcla de cosas, ¿no? Para no hablar de fútbol, que es un tema más de otro lado. Entonces le pediría a los colegas que por favor entendamos que una de las críticas que siempre hay es que no se establece objetivo legítimo. Ha pasado en varios casos, ha pasado respecto, voy a hacer crítica en esto, ha pasado respecto del norte, ha pasado respecto del sur, cumplen su misión, pero hay que tener un objetivo legítimo. Gracias, presidente, y a favor. A favor, doña Lorena Fríes. Don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos y la Vaca. Don Andrés Joanet. A favor. A favor, don Andrés Joanet. Don Henry Leal. Al final, don Raúl Leiva. A favor y a favor. A favor y a favor. Tiene 2 votos. Don Andrés Lonto también con 2 votos. Si se dice a favor y a favor. A favor y a favor. A favor, a favor. A favor y a favor también. Y a favor. Don Johannes Kaiser. Voy a justificar, señor presidente. El objetivo legítimo es aquel que es establecido por el mando de acuerdo con la ley. Ese es el objetivo legítimo y la tropa tiene que presumir la legitimidad de ese objetivo. Hay un problema con esta definición. No es
la finalidad que persigue el uso de la fuerza. La finalidad que persigue el uso de la fuerza puede ser la restauración del orden público, puede ser la eliminación de un grupo terrorista o una amenaza o la detención de un narcotraficante. Esa es la finalidad. Pero el objetivo legítimo es aquel que establece el mando para la tropa de acuerdo con la ley al establecer el objetivo legítimo. No es responsabilidad de la tropa el poner en duda la legitimidad del objetivo. Y es por eso que yo no puedo aprobar esta norma. Creo que la definición no es correcta. Creo que en la definición misma nos estamos equivocando en el alcance. Muchas gracias, señor presidente. Silencio, por favor. Señor Kaiser, perdón, lo que se escucha. En contra. Doña Maite Orsini. A favor desde Seguridad y a favor desde Constitución. Gracias. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, secretario. Voy a votar en contra por las mismas razones que ya he señalado. Esta norma lo que lograría sería poner en duda, poner en cuestión las órdenes que se otorgan, las órdenes que se instruyen dentro de la jerarquía militar y policial. Tendría que ser el soldado, la tropa, ser el carabinero raso que está en la calle, el que juzgue la validez o no validez de las órdenes que le ha emitido el mando, y por lo mismo nos parece que esto en el fondo está mal hecho, y por lo mismo vamos a votar en contra. En contra, don Luis Sánchez. Don Diego Schall. Presidente, yo voy a votar a favor por dos razones. Me parece que el circunscribir esto a la ley es suficiente garantía, y en segundo lugar, lo que nos han dicho nosotros, aquellas personas que asesoran a nuestra bancada, es que precisamente el objetivo legítimo enmarca el uso de la fuerza de manera correcta. Entonces, por lo menos yo voy a votar a favor. A favor, don Diego Chalper. Don Leonardo Soto. En el mismo sentido, presidente, yo creo que cada cuestionamiento que se ha hecho cabe dentro de la definición, porque si son deberes que se cumplen de acuerdo a la ley, caben dentro de esta expresión. Por lo tanto, no existe ninguna objeción, porque es una regla simple, clara, precisa y además razonable. A favor, señor presidente. A favor. Don Gonzalo Vinter. A favor, don Gonzalo Vinter. Teníamos pendiente a señor Lavé. En contra. Don Cristian Lavé. En contra. En contra. Don Cristian entonces está en contra. Y también a don Henry Leal, también a favor. Bien. ¿Y señor presidente? A favor. A favor. Ya, entonces sí que vamos a sacar la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. No hay abstenciones. 17 a favor, 6 en contra, 0 abstención. 17, 6, 0. Se aprueba entonces, la número 4, objetivo legítimo. Y la 5, si me permiten, por favor, le pido silencio en la sala. Hay una indicación bastante transversal que... Si está por ahí la indicación, por favor, si me la pueden hacer llegar, que está firmada por varios parlamentarios. Que la termine de leer ahí el diputado. ¿Y dónde está? Bien. Hay que tener presente que esto reemplaza todo, esto y esto y esto. Ya. ¿Podrías aclararlo? No, pero hay que tener presente que el uso de la fuerza es esto y esto. Son 3 párrafos. Pero viene con la venia del Ejecutivo. Ah, ya, perfecto. Ya. Es el numeral 5 con 3 párrafos, ¿cierto? No, es esa. Sí, pero estos 2 párrafos son párrafos del numeral 5. Sustituye todo, la indicación sustituye todo. No la han visto al otro lado. Sí. Ah, ya. Todo del número 5.
No, sí, no, es otra la pregunta. Es otra la pregunta. ¿Es si solo para sustituir el primer párrafo o todos? Todos. Eso es para sustituir solo el primero, ¿cierto? Los otros dos quedan. Sí, pero la 5 sigue después, a eso me refiero. ¿Tiene 2 párrafos más? Es solo la definición, es solo para el párrafo el 1. primero. Ya, perfecto, ya. Es solo para el párrafo. Estos se tendrían que... Oye, a ver, si les parece, vamos a votar la 5. Hay una indicación en la mesa bien transversal del uso de la fuerza que señala lo siguiente. Por favor, para que puedan escucharlo las señoras y señores parlamentarios. Uso de la fuerza, 2 puntos. Es el ejercicio de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad para dar eficacia al derecho en virtud del deber del Estado de resguardar la soberanía y garantizar el orden y la seguridad pública. Este ejercicio deberá observar las disposiciones de la Constitución y las leyes. Esta indicación reemplaza el quinto en su totalidad o solamente la definición, la primera. La primera parte, diputado Alessandri. Sí, yo le pondría la palabra legítima después de fuerza en la primera línea. Es la fuerza legítima. Y excepcional también le agregaría yo. No. ¿Cómo que no? A ver, esta es la indicación presentada. Les pediría, estimados, mira, esta es la indicación presentada por un grupo importante de parlamentarios y con la venia del Ejecutivo. Sí. ¿No? Sí. Sí. Sí, dice. Abajo. La parte de abajo se hace la... Sí. A ver, si les parece, les pido silencio porque quedan pocos minutos, por favor, para la comisión. Sin soberanía. Sin soberanía. Sí. De guardar, en virtud del deber del Estado de resguardar y garantizar. Ya, a ver, silencio, por favor. Silencio, va a quedar abierta para quienes quieran suscribirla. Uso de la fuerza. 2 puntos. Es el ejercicio de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad para seguridad pública para dar eficacia al derecho en virtud del deber del Estado de resguardar y garantizar el orden y la seguridad pública. Este ejercicio deberá observar las disposiciones de la Constitución y las leyes. Sí, pero solo Bien, esto viene con la venia del Ejecutivo. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo para que pueda dar su opinión. Sí, efectivamente estamos de acuerdo. Quizás agregaríamos algo que ya venía en la indicación anterior que habla de seguridad pública interior, para que quede claro que es interior y no exterior. Interior. Acá sería interior. Sí. Interior. Y lo otro es que entendemos que los incisos segundo y tercero no serían parte, sino que estarían incluidos en la definición del 5. Y no se cambian. Que se dirigen contra personas. Ya, el resto sigue igual. Segundo y tercero. De la A ver. misma 5. Sí, por lo tanto vamos a leer, vamos uso de la fuerza se a vale leer de el físico, número 5 en su mecánico, totalidad. No todo uso de la fuerza. Entonces vamos a votar los incisos por separado. Claro. Sería inciso por inciso. Votación por inciso. Son párrafos número 5. A ver, sí, mire, por responsabilidad, sí. A ver, les pido, a ver, vamos a sugerir lo siguiente, si le parece a la sala. Si le parece a la sala, les pido orden para tomar acuerdos, por favor. Sí, el Ejecutivo está disponible para sacar la última frase del inciso tercero para realizar el inciso final. No todo uso, sí. Ya. Bien, vamos a leer el texto número 5, cómo va a quedar finalmente para votación. Dice, uso de la fuerza. Es el ejercicio de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública para dar eficacia al derecho en virtud del deber del Estado
de resguardar y garantizar el orden y la seguridad pública interior. Este ejercicio deberá observar las disposiciones de la Constitución y las leyes. El uso de la fuerza se vale de medios físicos, ya sea mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos o de otro tipo, para coaccionar o influir en el comportamiento o causar daños materiales. El uso de la fuerza puede provocar lesiones e incluso la muerte. Esa sería la indicación. Hasta ahí sería el texto para aprobar. Como no hay unanimidad, vamos a someter a votación. Pero ¿le parece que puede argumentar en su votación? Entonces ya vamos a estar en votación y yo quiero proponer o solicitar una nueva redacción. No. Pero espérense. A ver, silencio. Diputado, le voy a dar la palabra, pero por favor, señor presidente, le pido por favor silencio, nos quedan muy pocos puedo, minutos. Diputado, a ver, en serio. Silencio, por favor. Diputado Kaiser, le ofrezco la palabra brevemente y después entramos a votación. Un poco de seriedad en la redacción. Yo no puedo definir la fuerza utilizando la palabra fuerza. ¿Ok? Es un problema de, digámoslo así, de estilo, de elegancia. Y si yo diese una prueba de derecho explicando la fuerza como la fuerza, me manda cualquier profesor decente de vuelta a la casa a estudiar. Entonces, sí, es que el uso de la fuerza es aquella fuerza. A ver, es tautológico lo que estamos haciendo ahí como definición, pues. A ver, mire, yo no voy a reabrir el debate. Se ha generado un cierto consenso por parte de esta comisión para redactar una propuesta. Señor secretario, ¿a usted le parece que está bien? Le quiero ofrecer la palabra al secretario por un asunto de forma y vamos a someter a votación. Sí, señor presidente, de acuerdo a lo que usted ha señalado y de acuerdo a lo que se ha acordado en el sentido de proceder a la votación, usted ya leyó que se está sustituyendo la definición que contempla el numeral 5, que el siguiente párrafo, el uso de la fuerza, se vale de medios físicos, mecánicos, etcétera, sigue vigente y se pidió votación separada del... No. Se vota en su totalidad. Sí, lo que pasa es que para los efectos de retirar, el Ejecutivo tendría que enviar un... No, entonces lo mejor es que se rechaza. Se rechaza. Bueno, ok. Ya, perfecto. Mucho más fácil. De acuerdo. Ya, muy bien, en votación. Es aquella, en votación el texto que leí, es aquella que viene consensuado con el Ejecutivo y gran parte de esta comisión. Es aquí el ejercicio de parte del personal. Párrafo 1 y 2. Entonces, como usted lo ha señalado, señor presidente, en votación el numeral 5 con esta indicación que reemplaza la definición y mantiene su párrafo 2. Queda aparte el párrafo 3. Bien, don Cristian Araya. Don Cristian entonces queda para el final. Don Jorge Alessandri. A favor, don Jorge. Y don Cristian Lavee. Perdón, con tanto desorden, pregunta, ¿se está votando la que se leyó? Sí. Pero se le hicieron varias modificaciones después. Hizo una lectura final que era el texto que se acordó. Déjame ver al final, presidente. Ya. Don Gustavo Benavente, el numeral 5, párrafo A favor. 2. A favor. Doña Alejandra Plasencia con sus 2 votos. A favor, sí. A favor y a favor. Don José Miguel Castro, a favor. Doña Lorena Fríes, A favor. a favor. Don Marcos Silavaca, a favor. Don Andrés Joanet, a favor. Don Henry Leal, a favor. Don Raúl Leiva, a favor y a favor. Don Andrés Longton, A favor y a favor. y a favor también. Don Johannes Kaiser. En contra. En contra de la indicación, ¿no? Sí, de la indicación. Doña May Torsini, con sus 2 votos. A favor, a favor. Don Luis Sánchez. A favor. A favor. Don Diego Chalper. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. Don Gonzalo Winter. A favor, don Gonzalo. Tenemos pendiente don Cristian Araya. A favor. Y también a don Cristian Lavee. A favor.
Señor presidente. A favor. Nos queda usted. Ya Margarita, saca la cuenta. Se aprueba. Se aprueba. Se aprueba, de todas maneras. Se aprueba la número 5, la definición de uso de la fuerza. El párrafo a votar la parte. ¿Y les parece votar? Silencio, por favor. Silencio, por favor. Si les parece votar la última, diputada Fríes. Sí, solo porque es más estético. Uno podría pedirle a la Secretaría que para armonizar el texto recogiéramos lo que decía el diputado Kaiser, que es el uso de la fuerza. Es aquella que, para no ser tautológico. Perfecto, si le parece, le pedimos al señor secretario que pueda hacer los ajustes en la redacción. ¿Les parece? Si les parece, vamos a pedir al señor secretario, diputado Winter. No, pero que lo decidamos entonces. Es el ejercicio. Quiero entender dónde. Sí, El ejercicio pero... de la fuerza. A ver, ¿les parece, señoras y señores parlamentarios, por favor, que le pidamos al señor secretario que haga el ajuste de redacción acordado en esta comisión? ¿Se acuerda? Sin cambiar el sentido, por favor. Y el inciso final, si les parece, tomamos un acuerdo para rechazar el inciso final. ¿Se acuerda? Se rechaza. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, señora ministra.